El aeropuerto olía a metal frío y a despedidas mal hechas cuando entendí que me habían dejado atrás. No fue un anuncio ni una llamada lo que me lo confirmó, sino el silencio. Ese silencio brutal que aparece cuando buscas un rostro familiar y solo encuentras pantallas parpadeando y pasos ajenos. Mi nombre ya no figuraba en la puerta de embarque. Mi billete, cancelado. Mi teléfono, muerto. Mi cartera, desaparecida. Y mis padres y mi hermana, ya estaban del otro lado del control de seguridad, rumbo a casa, como si yo nunca hubiera existido. Todo ocurrió después de la discusión. Una frase mal lanzada, un reproche acumulado durante años, y el gesto definitivo. Mi madre desviando la mirada, mi padre apretando los labios, mi hermana sonriendo con esa mueca que siempre anunciaba problemas. Aprenderá, dijo alguien. Aprendí, sí, pero no lo que ellos esperaban. Me senté en el suelo, la espalda contra una columna de acero, y por primera vez desde que era niña dejé que las lágrimas salieran sin permiso. No tenía a quién llamar, no tenía dinero, no tenía un plan. Europa, que hasta hacía horas era una postal prometida, se había convertido en una jaula enorme con techos altos y puertas cerradas. Fue entonces cuando una sombra se detuvo frente a mí. Zapatos impeccables. Un abrigo oscuro que no parecía arrugado por el viaje. Un reloj discreto, demasiado discreto para ser barato. Levanté la vista y encontré unos ojos grises, atentos, peligrosamente tranquilos. No me habló de inmediato. Observó el caos a mi alrededor como si fuera un tablero de ajedrez ya resuelto. No llores aquí, dijo al fin, en un español suave, con un acento que no supe ubicar. Te están mirando. Me limpié el rostro con la manga, avergonzada y a la defensiva. Iba a decirle que no era asunto suyo cuando se inclinó un poco más y bajó la voz. Finge que eres mi esposa. Mi conductor está llegando. Me reí. Una risa corta, rota. Pensé que era una broma cruel, otra humillación más. Perdón. Él sonrió apenas. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa calculada. Confía en mí, susurró. Ellos lo lamentarán. No tuve tiempo de preguntar quiénes eran ellos. Dos hombres de seguridad se acercaban, hablando por radio, mirando en nuestra dirección. El desconocido me tendió la mano con una naturalidad que desarmaba. Todo en mí gritaba que huyera, pero algo más fuerte, el instinto, la desesperación, me empujó a aceptarla. Cariño, dijo en voz alta, rodeándome los hombros. El vuelo se retrasó. Vámonos. Caminamos. Mis piernas temblaban. Cada paso era una traición a la lógica, pero también un escape. Al salir, un coche negro nos esperaba con el motor encendido. El conductor abrió la puerta sin mirarme, como si yo hubiera estado allí siempre. Dentro, el silencio era espeso, acolchado por cuero y promesas que no entendía. ¿Quién es usted? Pregunté cuando el aeropuerto quedó atrás y la ciudad comenzó a deslizarse por la ventana. Alguien a quien no le gusta la injusticia, respondió. Y alguien que odia a las familias que creen que pueden borrar a una persona con un clic. Lo miré con más atención. Había líneas de cansancio en su rostro, pero también una seguridad que no se compra, se construye. Me dijo su nombre. Lo conocía. Todos lo conocían. Era el tipo de nombre que aparecía en revistas financieras, asociado a cifras imposibles y decisiones que movían mercados. Yuan multimillonario. Y yo, una chica abandonada sin documentos, sentada a su lado. No puedo quedarme con usted, dije. Esto es un error. No, corrigió. Esto es una oportunidad. Para ti, y para mí. Me explicó lo básico mientras el coche avanzaba. Una gala esa misma noche, fotógrafos, socios, rumores. Necesitaba una presencia. Yo necesitaba protección. Un acuerdo temporal. Una mentira elegante. ¿Y después? Pregunté. Después veremos quién dice la verdad primero. El hotel parecía un palacio moderno. Me llevaron a una suite donde alguien ya había dispuesto ropa de mi talla. Mi esposa tiene buen gusto, dijo él al pasar, como si el guión ya estuviera escrito. Me quedé sola frente al espejo, tocando una tela que jamás habría podido pagar. La chica reflejada no parecía yo. Parecía alguien que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Esa noche, bajo luces que no perdonan,
Aprendí a caminar a su lado, a sonreír cuando debía, a guardar silencio cuando las preguntas se acercaban demasiado. Él me presentó con una mano firme en mi espalda, como si me protegiera de un mundo que de pronto me reconocía. Sentí miradas curiosas, envidiosas, incrédulas. Y en medio del murmullo, un nombre conocido llegó a mis oídos. El de mi padre. No debería haber estado allí. No con ellos. No con esa gente. Mi corazón se aceleró. El multimillonario lo notó antes de que yo dijera nada. Tranquila, murmuró sin mirarme. Ahora empieza la parte interesante. Vi a mi familia al otro lado del salón. Mi madre llevaba el vestido que reservaba para ocasiones importantes. Mi hermana reía, segura de sí misma. Mi padre hablaba con un inversor, gesticulando como si el mundo le perteneciera. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, el color se le fue del rostro. Mi madre siguió su mirada. Mi hermana dejó de reír. El silencio entre nosotros duró apenas un segundo, pero fue suficiente para cambiarlo todo. El hombre a mi lado alzó su copa. Vamos a saludar, dijo. Al fin y al cabo, somos familia. Di el primer paso con el pulso martillándome las sienes, sin saber que cada mirada que se clavaba en nosotros, cada susurro que nacía a nuestro paso, estaba tejiendo una red mucho más grande de lo que yo imaginaba, y que justo en ese instante, mientras avanzábamos, alguien muy poderoso estaba tomando una decisión que me involucraba sin que yo lo supiera. Mi padre fue el primero en reaccionar. Enderezó los hombros como si el gesto pudiera borrar el temblor de sus manos, y sonrió con una rigidez que yo conocía demasiado bien. Mi madre tardó un segundo más. Sus ojos recorrieron mi vestido, mi postura, la mano firme que aquel hombre mantenía en mi espalda, y entendí que estaba recalculando todo lo que creía saber sobre mí. Mi hermana, en cambio, fue transparente. Su sorpresa se mezcló con algo más oscuro, una punzada de rabia mal disimulada. «¿Qué sorpresa?», dijo mi padre, extendiendo la mano hacia el multimillonario. «No sabía que estabas casado». «Hay muchas cosas que la gente no sabe», respondió él, estrechándole la mano con cortesía impecable. «Pero siempre hay tiempo para ponerse al día». «¿Casada?», repitió mi madre, mirándome por fin. «¿Desde cuándo?». «Desde antes del aeropuerto», dijo él con una sonrisa leve, y yo sentí como el mensaje se clavaba en ellos como una aguja. Desde antes de que decidieran dejarla sola. El golpe fue silencioso pero devastador. Vi cómo la culpa intentaba abrirse paso en el rostro de mi madre y cómo mi padre la aplastaba con un carraspeo autoritario. «Eso es una exageración», dijo. «Hubo un malentendido». «Los malentendidos no cancelan billetes», respondió el hombre a mi lado. «Las decisiones, sí». La gente alrededor fingía no escuchar, pero cada palabra caía en un estanque atento. Sentí un vértigo extraño, una mezcla de miedo y una satisfacción culpable. Por primera vez, no era yo la que tenía que explicarse. «Hija», empezó mi madre, dando un paso hacia mí. «Podemos hablarlo». «No ahora», dije, sorprendida de lo firme que sonó mi voz. «Esta noche estoy con mi esposo». El silencio que siguió fue distinto, más denso. Mi hermana apretó los labios y se acercó, inclinándose como quien comparte un secreto. «No hagas esto más grande de lo que es», susurró. «¿Sabes cómo son las cosas?» «Sí», respondí. «Ahora sí lo sé». El multimillonario tocó suavemente mi codo. «Nos reclaman», dijo. «Los socios se impacientan». Nos alejamos dejando atrás miradas rotas y conversaciones suspendidas. Sentí el aire volver a mis pulmones cuando estuvimos a salvo entre desconocidos. Él no dijo nada hasta que nos quedamos solos junto a una terraza iluminada. «¿Estás bien?», preguntó, sin rastro de ironía. Asentí, aunque mis manos aún temblaban. «Gracias, mamá». No tenía por qué. Sí tenía, me interrumpió. «Ahora entienden que no está sola. Eso cambia el equilibrio». «¿Equilibrio de qué?». Me miró con una intensidad nueva. «De poder». Antes de que pudiera pedirle que se explicara, un hombre elegante se acercó, copa en mano, saludándolo con familiaridad. Hablaron de cifras, de proyectos, de una fusión que dependía de una firma pendiente. Yo escuchaba a medias, hasta que un nombre volvió a aparecer, esta vez acompañado de una cifra que me heló la sangre.
Tu suegro tiene ambiciones grandes, dijo el hombre, señalando discretamente a mi padre. Pero camina sobre hielo fino. El multimillonario sonrió. Eso he oído. Cuando el hombre se fue, lo miré, inquieta. ¿Qué sabe de mi familia? Lo suficiente para saber que esta gala no es casual, respondió. Tu padre busca respaldo financiero. Y lo busca desesperadamente. ¿Y usted? Yo decido a quién se lo doy. La comprensión me golpeó con fuerza. No era solo una coincidencia. Nada lo era. ¿Me usó? Pregunté, dolida. Te protegí, corrigió. Y sí, también protegí mis intereses. No te mentía. La honestidad brutal me desarmó más que cualquier excusa. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, dijo, van a intentar acercarse a ti. A convencer. A pedirte que intercedas. No tardaron. Mi madre apareció primero, con ojos húmedos y voz temblorosa. Cariño, fue un error, dijo. No sabíamos qué. Sabían exactamente lo que hacían, respondí. Solo no esperaban consecuencias. Mi padre se unió a ella, bajando la voz. Hablemos en privado, pidió. Hay asuntos que pueden beneficiarnos a todos. El multimillonario dio un paso al frente. Cualquier cosa que tenga que decirle, puede decirla delante de mí. La mandíbula de mi padre se tensó. Es un asunto familiar. Ahora es un asunto mío, replicó él. Y le sugiero que elija bien sus palabras. Mi hermana observaba en silencio, calculando. Vi cómo sus ojos se movían entre nosotros, buscando una grieta. Siempre fuiste dramática, dijo al fin. Nadie te abandonó. Exageras para llamar la atención. El comentario encendió algo en mí, pero antes de que pudiera responder, el multimillonario habló. La atención, dijo con calma, se gana. Y ella acaba de ganársela de personas muy influyentes. Personas que escuchan. Mi hermana palideció. No queremos problemas, dijo mi padre rápidamente. Solo queremos arreglar las cosas. Las cosas no se arreglan, respondí. Se enfrentan. Me miraron como si no me reconocieran. Y quizá tenían razón. Yo tampoco lo hacía del todo. La música subió, marcando el inicio de un discurso. El multimillonario fue llamado al escenario. Antes de irse, se inclinó hacia mí. Observa, susurró. Esta noche aprenderás cuánto vales. Desde el estrado, habló de alianzas, de lealtad, de errores que cuestan caro. Sus palabras parecían generales, pero cada frase llevaba un peso específico. Vi cómo mi padre se removía incómodo, cómo intercambiaba miradas nerviosas con otros hombres. Cuando el discurso terminó, el aplauso fue largo y unánime. Al volver junto a mí, el multimillonario tenía el rostro serio. Han tomado nota, dijo. Y algunos ya eligieron bando. ¿Y yo? Pregunté. ¿Qué soy en todo esto? Me sostuvo la mirada. Eres la razón por la que esto va a cambiar. Antes de que pudiera asimilarlo, un asistente se acercó con urgencia y le susurró algo al oído. El color de su expresión cambió apenas, lo justo para alertarme. Tenemos que irnos, dijo. Ahora. ¿Por qué? Porque alguien acaba de mover una pieza que no esperaba, respondió. Y esa pieza te involucra directamente. Me tomó de la mano y avanzamos entre la multitud que se abría a nuestro paso. Detrás, sentí las miradas de mi familia clavadas en mi espalda, y supe que lo que había empezado en un aeropuerto no era solo una traición, sino el primer capítulo de algo mucho más grande que todavía estaba lejos de terminar. El coche avanzó con suavidad por las calles nocturnas, pero dentro de mí todo era ruido. Las luces de la ciudad se deslizaban como líneas borrosas mientras intentaba recomponer cada palabra, cada mirada, cada silencio de esa noche. Él no soltó mi mano hasta que el hotel quedó atrás, como si temiera que, si lo hacía, yo pudiera desvanecerme. Respira, dijo al notar mi rigidez. Aún no ha pasado nada irreversible. Eso no me tranquiliza, respondí. Dijiste que alguien movió una pieza. ¿Quién? Tu padre, contestó sin rodeos. O mejor dicho, alguien a quien le debe demasiado. Me explicó que, minutos después del discurso, había llegado información nueva, documentos filtrados, transferencias dudosas,
Acuerdos firmados en la sombra. Mi nombre aparecía como posible punto débil. Un intento torpe de forzar una negociación. Quieren que parezca que tú me influyes, dijo. Que soy vulnerable por ti. ¿Y lo eres? Me miró largo rato antes de responder. Lo sería, si te dejara sola. El coche se detuvo frente a una residencia discreta, protegida por muros altos y cámaras silenciosas. No era un hotel, era un refugio. Al entrar, el aire olía a madera y a calma artificial. Me ofreció agua, luego una manta, como si de pronto hubiera dejado de interpretar un papel y se mostrara simplemente humano. Quédate aquí esta noche, propuso. Es más seguro. ¿Seguro de quién? De decisiones impulsivas, respondió. De llamadas que no deberías contestar. Como si sus palabras fueran una invocación, mi teléfono, cargado y devuelto por alguien que no vi, vibró sobre la mesa. El nombre de mi madre iluminó la pantalla. No lo toqué. No tienes que hacerlo ahora, dijo él. Oh, nunca. Quiero entender, dije. Todo. No solo lo que ellos intentan, sino lo que tú planeas. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas. Planeo cerrar un acuerdo mañana, dijo. Uno que decidirá el futuro de varias empresas. Tu padre cree que, si te presiona, puede inclinar la balanza. Se equivoca. Y yo, insistí. ¿Dónde quedo cuando termine? Eso depende de ti. La respuesta me incomodó más que cualquier amenaza. Me levanté y caminé hasta una ventana. La noche parecía tranquila, pero sabía que era una ilusión. Nunca quise esto, admití. Solo quería volver a casa. A veces, dijo detrás de mí, perder el camino es la única forma de encontrar otro mejor. No hables como si supieras lo que necesito. No lo sé, concedió. Pero sé lo que mereces. El silencio se alargó, cargado de cosas no dichas. Finalmente, me ofreció una habitación. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé en ella, dejando que el cansancio me alcanzara. Me tumbé sin desvestirme, mirando al techo, y por primera vez desde el aeropuerto, dormí. Soñé con puertas que se cerraban y otras que se abrían sin que nadie las empujara. Por la mañana, el aroma del café me despertó. Bajé y lo encontré hablando por teléfono. Serio, concentrado. Al verme, colgó. Han llamado temprano, dijo. Tu padre pidió verte. No quiero, respondí de inmediato. Lo sé, dijo. Pero quiere hacerlo público. Dice que está preocupado por tu bienestar. Hipócrita. También es peligroso, añadió. Si controla la narrativa, puede hacerte parecer inestable. ¿Y qué sugieres? Que lo enfrentes, dijo. En tus términos. Acepté con un nudo en el estómago. Nos encontramos en un café elegante, lleno de gente importante que fingía no escuchar. Mi padre llegó puntual, demasiado arreglado, con una sonrisa ensayada. Hija, dijo. Me alegra verte bien. No gracias a ti, respondí. Se sentó, ignorando la tensión. Te fuiste sin decir nada, continuó. Numbers preoccupaste. Me dejaron sin nada, repliqué. Eso no es preocupación. Suspiró, como si yo fuera un problema administrativo. Las cosas se salieron de control, dijo. Pero podemos arreglarlo. Solo necesito que hables con tu esposo. No hables de él, dije. No tienes derecho. Tengo responsabilidades, insistió. Personas que dependen de mí. Yo dependía de ti, respondí. Y fallaste. Su mirada se endureció. No seas ingenua, dijo. El mundo no funciona con sentimientos. El mío sí, contesté. Y ya no formas parte de él. Se levantó bruscamente. Estás cometiendo un error. No, dije, sorprendiéndome a mí misma. Por primera vez, estoy eligiendo. Me fue sin mirar atrás. Al salir, vi al multimillonario esperándome al otro lado de la calle. No dijo nada hasta que estuvimos dentro del coche. Lo hiciste bien, dijo. No me siento así, admití. Eso viene después. El resto del día fue un torbellino de reuniones, llamadas, nombres que apenas podía seguir. Yo observaba, aprendía,
Entendía más de ese mundo del que jamás había querido formar parte. Y comprendí algo más inquietante. Ya no era una espectadora. Al caer la noche, él se acercó con 2 copas de vino. Mañana se firma todo, dijo. Pase lo que pase, nada volverá a ser como antes. ¿Y nosotros? Pregunté, sin pensar. Me miró, esta vez sin máscaras. Eso, dijo despacio, aún no está decidido. Bebimos en silencio. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorante de los hilos invisibles que se tensaban. Yo sentía que estaba al borde de algo enorme, algo que podía romperme o redefinirme por completo, y mientras dejaba la copa sobre la mesa, supe que la verdadera prueba aún no había comenzado. La mañana llegó con una quietud engañosa. Me desperté antes de que sonara cualquier alarma, con esa sensación en el pecho que anuncia que algo va a romperse o a encajar para siempre. Desde la ventana vi cómo el sol se filtraba entre los edificios, indiferente a las decisiones que se tomarían ese día. Me vestí despacio, eligiendo ropa sencilla, como si así pudiera recordarme quién era antes de todo esto. En la cocina, él revisaba documentos en una tableta. Alzó la vista cuando entré. «Hoy no tienes que venir», dijo. «Puedo manejarlo solo». «No», respondí sin dudar. «Dijiste que ya no era una espectadora». Me observó unos segundos y asintió. «Entonces ven. Pero escucha más de lo que hables». El edificio donde se celebraría la firma era de cristal y acero, frío y perfecto. En el ascensor, nadie habló. Yo sentía cada latido como un recordatorio de que estaba entrando en un territorio que no perdona errores. Al abrirse las puertas, nos recibió una sala amplia, con una mesa larga y rostros que había visto en revistas y noticieros. Mi padre estaba allí. No me miró al principio. Hablaba con otro hombre, nervioso, como si su traje le quedara de pronto demasiado ajustado. Cuando nos sentamos, el murmullo se apagó. El multimillonario tomó la palabra con naturalidad, explicando términos, condiciones, porcentajes. Yo observaba las manos, los gestos, los silencios. Vi cómo algunos asentían con convicción y otros lo hacían por miedo. Antes de firmar, dijo uno de los presentes, hay una cuestión pendiente. El aire cambió. Mi padre levantó la cabeza. Creemos, continuó el hombre, que existe un conflicto de intereses no declarado. Todas las miradas se dirigieron a mí. Sentí el impulso de encogerme, pero no lo hice. No hay tal conflicto, respondió el multimillonario. Todo está en orden. No según esta información, dijo otro, deslizando unos papeles por la mesa. Reconocí el logo de la empresa de mi padre. Reconocí cifras. Y reconocí la trampa. Eso es absurdo, intervino mi padre. Mi hija no tiene nada que ver con. Tiene que ver, dije, sorprendiendo incluso al multimillonario. ¿Por qué me usaste? El silencio fue absoluto. ¿De qué hablas? Preguntó mi padre, con una sonrisa tensa. De tus deudas, respondí. De los acuerdos que firmaste esperando que yo te salvara. De creer que siempre estaría disponible para arreglar tus errores. Se levantó de golpe. No sabes lo que dices. Lo sé mejor que nunca, dije. Y no voy a hacerlo. El multimillonario intervino con calma. Esto no es un juicio familiar, dijo. Es una decisión empresarial. Y ya está tomada. Firmó. 1 a 1, los demás lo siguieron. Vi cómo el rostro de mi padre se descomponía, como comprendía que había perdido algo más que un acuerdo. Cuando todo terminó, nadie se quedó a consolarlo. Salimos sin prisa. En el coche, el silencio era distinto, más liviano. No esperaba que hablaras, dijo él finalmente. Pero fue efectivo. No lo hice por ti, respondí. Lo hice por mí. Lo sé. Durante los días siguientes, mi nombre empezó a circular. No como un escándalo, sino como una incógnita. Algunos me miraban con curiosidad, otros con respeto, otros con recelo. Mi familia intentó contactarme. No respondí. Una noche, mientras cenábamos en silencio, él dejó el cubierto. Quiero proponerte algo, dijo. Mi cuerpo se tensó. No es lo que piensas, añadió. O quizás sí. Quiero que trabajes conmigo. ¿Trabajar? Repetí. No sé nada de tu mundo.
Aprendes rápido, dijo. Y tienes algo que no se enseña. ¿Qué? Límites. La idea me asustó y me atrajo al mismo tiempo. ¿Y nuestra mentira? Pregunté. ¿Qué pasa con eso? Me miró con una honestidad que me desarmó. Esa mentira ya cambió demasiadas cosas. Podemos terminarla cuando quieras. ¿Y si no quiero? No respondió de inmediato. Se levantó y caminó hasta la ventana, como si necesitara distancia para pensar. Entonces tendremos que redefinirla, dijo al fin. A nuestra manera. Acepté. No con un contrato, sino con una decisión silenciosa. Empecé a asistir a reuniones, a escuchar, a preguntar. Descubrí que me gustaba entender cómo se movían los hilos, cómo una palabra podía cambiar un rumbo. Él me observaba, a veces con orgullo, a veces con algo más difícil de nombrar. Una tarde, recibí un mensaje de mi hermana. Solo una frase: papá está enfermo. Sentí un tirón en el pecho, una vieja costumbre de correr a arreglarlo todo. No tienes que ir, dijo él cuando se lo conté. No te deben nada. Pero yo sí me debo algo, respondí. Viajé sola. El hospital olía a desinfectante y a cosas no dichas. Mi padre estaba más pequeño en la cama, vulnerable de una forma que nunca le había visto. Abrió los ojos al verme y algo parecido al alivio cruzó su rostro. Vinist, Susaro. No por lo que esperas, dije. Vine para cerrar algo. Hablamos poco. No hubo disculpas grandilocuentes ni promesas. Solo verdades incómodas. Cuando me fui, sentí que dejaba atrás un peso antiguo. Al regresar, él me esperaba en la puerta. ¿Todo bien? Preguntó. Todo distinto, respondí. Esa noche, nos sentamos juntos sin hablar, compartiendo una calma nueva. Yo sabía que aún había decisiones pendientes, riesgos, consecuencias. Pero también sabía que ya no era la persona que se quedó llorando en un aeropuerto. Y mientras apoyaba la cabeza en el respaldo, con la ciudad extendiéndose ante nosotros, entendí que lo que estaba construyendo apenas comenzaba, y que cada paso siguiente me llevaría más adentro de una historia que todavía no mostraba su verdadero rostro. El día que todo terminó, o quizá el día que todo empezó de verdad, no hubo aplausos ni cámaras. Fue una mañana limpia, con un cielo tan claro que parecía una promesa cumplida. Me desperté con una certeza tranquila. Ya no corría detrás de nadie, ya no pedía permiso para existir. Me vestí sin prisa y, al mirarme al espejo, reconocí a la mujer que había aprendido a sostener su propia mirada. Él me esperaba en la sala, con una taza de café humeante y ese silencio cómodo que solo se comparte cuando no hay máscaras. No hizo preguntas. Nunca las hacía cuando no eran necesarias. Salimos juntos, pero no tomados de la mano. Caminábamos lado a lado, como dos voluntades que habían elegido el mismo rumbo sin imponerse. La conferencia final reunió a quienes habían apostado por el miedo y a quienes se atrevieron a apostar por la lealtad. Yo estaba allí, no como esposa prestada ni como ficha de negociación, sino como socia, como voz. Cuando me cedieron la palabra, el murmullo se apagó. Sentí la respiración colectiva contenerse. No levanta la voz. No hizo falta. Hablé de responsabilidad, de consecuencias, de cómo la ambición cinética devora incluso a quienes la alimentan. Hablé de decisiones pequeñas que se convierten en traiciones grandes. Y, sin nombrarlos, todos supieron a quién me refería. Vi rostros tensarse, otros asentir. Vi cómo el equilibrio cambiaba una vez más, no por el poder del dinero, sino por la claridad de la verdad. Cuando terminé, no hubo ovación. Hubo algo mejor, respeto. Mi padre no estaba allí. Lo supe antes de confirmarlo. Su ausencia era una confesión silenciosa. No sentí victoria en I rencor. Sentí cierre. Entendí que algunas historias no se reparan, se concluyen. Y eso también es una forma de amor propio. Al salir, el aire me pareció distinto, más ligero. Él me miró con esa mezcla de admiración y cuidado que nunca intentó ocultar. «Lo lograste», dijo. «No», respondí. «Me logré». Sonrió, como quien acepta una verdad que cambia las reglas del juego. Los meses siguientes fueron de trabajo y crecimiento. No fue fácil. Hubo errores, noches largas, decisiones que dolieron. Pero cada paso era mío.
Construimos algo sólido, no solo una empresa, sino una forma de estar en el mundo. Yo aprendí a negociar sin ceder mi esencia. Él aprendió a compartir el timón sin perder el rumbo. Un día, sin discursos ni promesas grandilocuentes, la mentira que nos había unido dejó de ser necesaria. No hubo anuncio. Simplemente, dejó de existir. Y lo que quedó fue más fuerte que cualquier ficción, una elección consciente, libre, sin testigos obligatorios. Volví al aeropuerto donde todo comenzó. No por nostalgia, sino por cierre. Caminé por el mismo pasillo, pasé frente a la misma puerta de embarque. Me detuve un momento. Recordé a la mujer sentada en el suelo, rota, invisible. La abracé en silencio. Le di las gracias por no haberse rendido. Cuando me giré, supe que alguien me observaba. Él estaba allí, apoyado contra una columna, sin prisa. No me llamó. No hizo gestos. Esperó. Y yo caminé hacia él, no porque lo necesitara, sino porque lo elegía. ¿Lista? Preguntó. Siempre, respondí. El avión despegó y, al mirar por la ventanilla, vi cómo la ciudad se hacía pequeña. No dejaba nada atrás. Me llevaba todo, las heridas transformadas en fuerza, el miedo convertido en criterio, la soledad transmutada en autonomía. Entendí que el verdadero lujo no era el dinero ni el poder, sino la libertad de no traicionarse. Supe entonces que quienes me abandonaron aprendieron la lección más dura. No se pierde a alguien cuando se va, se pierde cuando se le empuja a descubrir su valor. Ellos lo lamentaron, sí, pero no porque yo regresara, sino porque ya no lo necesitaba. Y así, sin música épica ni finales artificiosos, cerré una historia que empezó con un susurro en un aeropuerto y terminó con una voz firme en el mundo. No como la esposa de un multimillonario. No como la hija que esperaba aprobación. Sino como una mujer que convirtió el abandono en destino, la mentira en verdad, y la caída en el impulso exacto para volar.